electrónico. El primero lo tenéis asegurado ya y el segundo a los que se queden hasta el final. Aquí estamos ya en directo, falta todavía un minutito, pero bueno, yo ya voy saludando a David. Muy buenas tardes, David. Yo pido solamente que no tengamos ningún inconveniente porque últimamente la informática se está poniendo de aquella manera, ¿no? Ay, madre mía. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Buenas tardes, muy bien. Uy, me han dejado a oscuras, qué suerte. Sí, bueno, no pasa nada. Un poco te has quedado ahí como de incógnito, ¿no? A ver. Sí, ¿sabes qué pasa? Es lo que tienen las oficinas grandes, pero no pasa nada. Bueno, dame un segundo porque sabían que estaba aquí y no sé por qué me han apagado. Bueno, pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner otra vez la musiquita. Sí, pero de todos modos creo que la puedo encender yo mismo, así que tengo aquí los botones, voy a encenderla y es un Venga, segundo. vale, pues ahora vuelves y yo mientras tanto te voy presentando. Esas son las cosas del directo. Llevamos una rachilla que, madre mía. ¿Sabes qué pasa? Que es que estaba muy quieto y entonces como estoy tan quieto ha decidido que no había nadie. ¿Sabes? Es como que necesita que me mueva. Pero nada, ya está solucionado. Muy bien, pues nada. David, bienvenido. Ya no queremos más sorpresas. Yo ya voy a concentrarme que esto salga perfecto pero me gusta la improvisación, ¿sabes? Que a veces esas cosas que salen de manera tan improvisada y tan natural, pues son las mejores, desde luego. Mira, te voy a presentar porque David Gómez Prieto, aparte de ser compañero también de Level Up, que pues estamos en un grupo, es un mega experto en temas financieros y tiene más de 10 años de experiencia en el mundo financiero, ha trabajado como directivo en empresas internacionales, ha sido el impulsor de sus propias compañías. Su misión es ayudar a esas empresas a tomar el control de sus finanzas sin necesidad de contratar un director financiero full time. ¿Qué le hace diferente a David de los demás? Pues que tiene un enfoque muy práctico y estratégico para optimizar los recursos y mejorar la rentabilidad. Dominio de gestión de tesorería, planificación de impuestos, un estilo de liderazgo colaborativo que impulsa eficiencia y gran habilidad de traducir los números en estrategias. Porque de eso estábamos hablando, David, que muchas veces los números hablan por un lado, pero tenemos que saber interpretarlos. Entonces, eso es lo que te voy a pedir, que nos cuentes un poquito en qué consiste esa dura labor de traducir los números de nuestra empresa y sobre todo, pues, qué errores cometemos, ¿no?, a la hora de hacerlo. Bueno, después de esta presentación no sé si decir algo o dejarlo aquí porque ha quedado muy bien, ha estado perfecto y no sé si aporta algo, porque lo mismo ahora lo estropeo con todo lo que has dicho de mí. Muchas gracias, Silvia. Bueno, mira, hay una cosa que en las empresas es muy importante, ¿no? Y sobre todo es tener los datos, que parece como una cosa evidente, pero que no siempre ocurre. Y de hecho me encuentro con muchas empresas que saben que su empresa funciona porque pagan todo y les sobra dinero, pero realmente no tienen un seguimiento del resultado del margen de contribución de su empresa o de las distintas líneas de negocio. Saben que en global funciona bien, pero no tienen claro cuál es la mejor línea o cómo funciona un poco los resultados de su empresa. Entonces, la primera sería, oye, tener los datos, que no siempre se tienen. Exacto. Y muchas veces yo digo a los clientes, porque a mí me llegan los clientes para solicitar financiación, yo les pido, pues lógicamente, los datos, los impuestos oficiales y luego les pido los balances actualizados, ¿no?, pérdidas y ganancias, balance de situación, etcétera, etcétera. Y cuando solicito alguna aclaración, porque digo, mira, en este apartado, aquí, ¿qué es lo que está englobado? La mayoría de los clientes, o hay muchos, ¿sabes lo que me responden? Que no lo saben, que tienen que preguntarle a la asesoría. Totalmente, esa es la respuesta. Y yo digo, no me lo puedo creer, porque no es que tú necesites saber ser contable, sino interpretar un número, saber qué hay en cada apartado. Lógicamente, para eso tienes un asesor o tienes un director financiero que te lo pueda explicar, pero si no,
de alguna manera tienes que buscar este apoyo porque es fundamental, es verdad, es algo que es casi imprescindible, yo diría, de saber interpretar ese tipo de datos, ¿verdad? Es básico. Tú ten en cuenta que las asesorías que son necesarias y con las que yo colaboro hacen una función que es necesaria de cara a lo que es la administración. Presentación de impuestos y, por supuesto, que al final, si eres una sociedad limitada sobre todo, pues tendrás tu balance, tu cuenta de pérdidas y ganancias, pero realmente no es una cuenta de pérdidas y ganancias 100% de tu negocio, sino que es una cuenta de pérdidas y ganancias como muy estándar de cara hacia la administración, porque hay cada impuesto de sociedades y tienes que llevar allí todos los datos. Pero el empresario, la mayoría de las veces, no tiene conciencia de esto o no tiene conciencia hasta que llega el momento del impuesto. No lo está trabajando mes a mes. Al final tú podrías tener perfectamente una cuenta de resultados cada mes de lo que estás haciendo en las grandes partidas básicas. No voy a decir que entres ya técnicas de amortizaciones o incluso de los intereses, pero irte al margen de contribución de tu empresa, al margen bruto de tu negocio, de ingresos menos gastos, para eso no necesitas a la asesoría. Lo puedes hacer tú perfectamente. ¿Requiere de un tiempo de dedicación? Por supuesto, pero a día de hoy con la informática, por suerte, es bastante sencillo hacerlo y hay muchas estrategias. Bueno, de hecho, no sé si me puedo anticipar con uno de los regalos, pero... Dilo para que se animen, porque tú dijiste, es un regalo muy sencillo, no es tan sencillo porque la verdad es que es súper completo y súper potente. O sea, que bueno, sí. Es una cuenta de pérdidas y ganancias en la que si contabilizan los ingresos y los gastos y el tema de personal, que digamos son las partidas más importantes, tú tienes ahí tu mes a mes el resultado y además es, voy a decir, en automático. Bueno, si yo, por ejemplo, con las empresas con las que trabajo de nivel pequeño, directamente lo hacemos, las facturas directamente del sistema de facturas que suelen tener, si las hacen a mano, pues les toca copiarlas, y los gastos directamente del banco. Sacamos el extracto del banco, quitamos los ingresos, que los llevamos a otro sitio para verificar que coinciden con lo que tienen que coincidir de facturas y demás, y luego ahí ya tienes todos los gastos. Con lo cual simplemente tienes que identificar las facturas que son y prácticamente copiando y pegando en Excel los datos del banco, tienes el 70% del trabajo hecho. Entonces, al final... Ahí, ¿qué pasa con los gastos personales? Que hablábamos el otro día con el asesor fiscal que lleva precisamente el tema de las inspecciones, etcétera, etcétera, que también hay empresarios que lo que hacen es que mezclan una cosa con otra. ¿A ti te ha pasado a menudo o no es tanto? Bueno, yo ¿sabes qué pasa? Que yo les entiendo como emprendedor. Hay veces que es muy difícil separar tu vida personal de tu vida profesional porque está todo mezclado, porque te llevas el trabajo a casa y porque al final es complicado. Pero es un ejercicio que hay que hacer porque tienes que entender que la empresa es un ente, aunque seas autónomo. Es como, yo tengo un amigo que dice que hay que tener como dos gorras, ¿no? Y una gorra de un color te la pones y esta es tu empresa y lo que estás haciendo es de la empresa y no tiene nada que ver contigo. Y cuando sales te quitas esa gorra, te pones otra de otro color y entonces ya es tu vida personal. Y si tomas un café, lo pagas tú y no lo paga la empresa. No puedes mezclarlo porque al final eso es confusión patrimonial y te da problemas, sobre todo cuando estamos hablando de sociedades limitadas, porque uno de los motivos de hacer una sociedad limitada es un poco limitar el riesgo personal, ¿no? Pero si resulta que tú eres el que lo confundes, pues ante cualquier problema la administración dirá que hay confusión patrimonial y no estará salvando ni tu patrimonio ni nada, ¿no? Entonces es importante entender que es diferente, aunque entiendo que es complicado por eso, ¿no? Que cómo separas tu vida de tu trabajo si prácticamente son uno, ¿no? Claro, efectivamente, que es uno de los problemas importantes porque yo lo estoy viendo con clientes, inclusive pues, en alguno de los casos, pues cuando solicitas esa explicación, ¿no?, de las partidas, que son muchas veces son partidas, préstamos de socios, pero el socio no necesita devolverlo. Dice, tú desde el punto de vista de un director financiero, ¿qué les dirías en estos casos? Porque imagínate que tienes que añadir, digamos, inyectar liquidez en un momento dado a la empresa porque la empresa lo necesita, tú a título personal dispones de ello o viceversa, ¿no? No lo quieres coger como salario porque realmente es solamente un tema momentáneo. ¿No sería mejor entonces transformarlo en préstamo, por ejemplo, oficialmente hablando? ¿O tú como director financiero, cómo recomendarías que hicieran ese movimiento? Si tuvieran que hacerlo.
A ver, evidentemente, si tú lo que estás haciendo de una manera u otra es prestarle dinero a la sociedad o tomar dinero de la sociedad, lo que es documentarlo legalmente para que no tengas problemas. Evidentemente no es lo deseable, aunque muchas veces ocurre. Entonces, si la empresa necesita que tú le dejes dinero, lo normal es que fuese al capital, es lo correcto, sobre todo si va a perdurar en el tiempo. Si no, es verdad que si es una cuestión momentánea, pues bueno, le puedes prestar el dinero, dejarlo ahí en esa cuenta que es feísima. Cuando tú vas a hacer financiación y de repente hay una cuenta con socios en la que el socio ha dejado dinero a la sociedad, pues si no está documentado y puesto en el capital, pues al final es una cosa que no gusta, sobre todo en las entidades financieras. Pero bueno, si es una cuestión temporal y no va a perdurar en el balance, pues a lo mejor no merece la pena la repercusión que tiene el crecimiento del capital social. Y si es al revés, pues tampoco tendría mucho sentido, porque al final si tú estás retirando dinero de la sociedad y te la estás llevando, tendrás que documentar en algún momento a cuenta de que te has llevado ese dinero, porque si no al final en el largo plazo te va a perjudicar igual. Entonces sería mejor o bien que lo identifiques pues como reparto de dividendos o como corresponde. Bueno, habría que ver cada situación. Pero es verdad que hay que tratar de evitar que esas cuentas estén porque, digamos, que dan una sensación de poco profesionalidad en la empresa. ¿Tú te imaginas en Telefónica que hubiera una cuenta ahí en la que a uno de los socios ahí se le presta dinero y sale? Nadie se lo espera, ¿no? Que en una gran multinacional con acciones en esto ocurra, ¿no? Pues al final, si queremos tener negocios profesionales, tenemos que tener esas miras, ¿no? Decir, oye, ¿esto lo harían en una gran multinacional? ¿Tendría sentido? No, pues entonces trata de evitarlo en tu empresa porque no te va a aportar nada. Y si es una necesidad de la empresa, pues habrá que analizar por qué tenemos esa necesidad y tratar de corregirla para que no se dé. Y ahora, pues intentar hacerlo de la mejor de las maneras posibles y siempre teniéndolo documentado de una manera legal. Claro, porque yo, mira, que además el título de nuestra charla de hoy, Adiós a los números rojos, ¿por qué piensas que, o por tu experiencia, ¿no? Porque yo sí que lo he visto desde el punto de vista financiero, cuando me solicitan los clientes la financiación y normalmente pues a las empresas sí se suele pedir un extracto bancario porque los bancos quieren cotejar un poco qué es lo que realmente para lo que necesita, ¿no? esa liquidez o si es algo puntual o perdura en el tiempo, etcétera, etcétera. Y luego hay ciertos parámetros que nos hablan de ello. Por tu experiencia, ¿cuál para ti es el motivo principal? Porque yo tengo mi opinión, ¿sabes? Pero me gustaría saberlo desde tu punto de vista, de por qué tantas veces dejan las cuentas en descubierto. Porque eso a menudo pasa, ¿eh? Pues mira, muchas ocasiones es por una falta de planificación previa, ¿vale? Tú cuando vas a una empresa pequeña y les preguntas cuál es su objetivo para el año, todos te dicen un objetivo. No hay nadie que no tenga un objetivo. Lo que pasa es que cuando les preguntas en base a qué han tomado esa decisión y cuáles son las estrategias que vayan a llevar a cabo para conseguir eso, en la mayoría de los casos no hay nada. Como mucho, hay una acción comercial en la que confían, pero el resto de departamentos que se puedan ver involucrados, ni fu. Nadie les ha dicho qué tienen que mejorar, cómo pueden aportar. Realmente se queda ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que tú al final estás haciendo una serie de inversiones pensando en un objetivo que tú has fijado, pero en el que no has fijado realmente ninguna estrategia que vayas a llevar a cabo y, por supuesto, no hablemos del seguimiento de verificar si eso que tú has dicho que va a pasar ocurre, ¿vale? Y te lo digo por experiencia propia, porque nosotros en una de nuestras empresas multiplicamos por 7 nuestra facturación en 3 años y en el cuarto, de repente, las pasamos mal, porque de repente vino una cosa que no esperábamos y tuvimos que hacer frente a una serie de gastos con los que no contábamos y a pesar de haber crecido y de haber facturado, nosotros no tuvimos la precaución y en casa al herrero cuchillo de palo, porque estaba muy enfocado en el negocio, en el hacer, en el crecer, en el vender y dejé de atender mis propios números y de revisar mis márgenes y de hacer mis ahorros. Y entonces de repente llegas y dices, una empresa que es solvente, que está en crecimiento y que va bien, de repente se encuentra con problemas de tesorería porque no ha hecho los deberes de ahorro y de seguimiento. Y al contrario, como teníamos expectativas de seguir creciendo, ¿qué hicimos? Inversiones. Entonces el dinero que teníamos nos lo gastamos. Y como nos habíamos gastado el dinero que teníamos, cuando llegó el problema no teníamos tesorería para hacer frente a eso
y de repente todo se empieza a complicar porque dejas de poner el foco en el negocio y pones el foco en solucionar el problema y entonces todo explota. Exacto. Es que ese es un poco el problema que yo estoy viendo con algunos de los clientes, que son empresas aparentemente potentes, fuertes. De hecho, el otro día pues ha habido un tema que me chocó muchísimo porque les he pedido, como están pidiendo una financiación bastante elevada, y es una empresa que lleva muchos años, etcétera, tiene una buena facturación, pues quería pedirles una previsión, no yo, sino en este caso la entidad bancaria, una previsión para de aquí a futuro, pues de unos 5 años, ¿no? Como con esta financiación, porque ese es el plazo estimado para la devolución, que cómo van a mejorar los números o para qué realmente la van a utilizar, porque es una financiación de circulante, no es de inversión, no es tal, sino, hombre, si tú solicitas una financiación para circulante, pues se supone que ya tienes esos números hechos, ¿no? Que con esto voy a hacer esto, voy a ampliar, voy a comprar más barato, el proveedor me va a hacer esto, tal, para saber también si el coste de la financiación te cubrirá un poco tal. Entonces, ahí viene lo gordo, que el cliente dice, es que, ¿y yo cómo lo voy a saber? Yo digo, pues, ¿cómo lo vas a saber? Pues haciendo números, exacto. O sea, me estás pidiendo una cantidad muy elevada, y estamos hablando de importes grandes. Si estás hablando de esa cantidad que te va a suponer una barbaridad al final durante los próximos 5 o incluso no sé si va a poder devolverlo en 5, quizás vamos a tener que alargarlo, pero hacer para circulante tampoco es posible porque los préstamos de circulante no pueden llevar. Normalmente nosotros recomendamos pues un máximo de 3 años, ¿sabes? Para que esto tenga algún sentido, ¿no? Y si no, pues a lo mejor hay que pensar otro tipo de producto financiero. Y el cliente me dijo eso. ¿Y qué datos ponía? Y que cómo él podría estimarlo. Y yo digo, este señor necesita a David. Exactamente. ¿Sabes qué pasa? Que al final en este país la gran mayoría de los emprendedores, y yo soy uno y los admiro, realmente es gente que tiene ilusión y que saben hacer algo bastante bien y entonces acaban emprendiendo para hacer eso que saben hacer. Da igual a lo que se dediquen, ¿no? Pero es verdad que muchos de ellos no tienen formación financiera ni formación académica respecto de lo que es la gestión de una empresa. Y entonces ellos saben lo que necesitan por experiencia muchas veces porque dicen, no, yo tengo claro que con esto lo pongo aquí, hago esto, hago aquello y mi resultado va a salir, pero cuando tienen que profesionalizarlo y documentarlo para presentarlo a una entidad financiera, no tienen esa capacidad. Y no es ni bueno ni malo, es que yo hay muchas cosas que no sé. A mí me preguntas de cualquier, no sé, de una empresa informática y llegas y me dices, oye, de programación, pues yo no tengo ni idea, yo no me dedico a eso. Un empresario que es muy buen informático y tiene una startup y que está haciendo crecer su negocio, no tiene por qué saber de finanzas. Entonces, al final, es verdad que tenemos que poder apoyarnos. ¿Qué es lo que ocurre con el mundo financiero? Pues que en la mayoría de las bueno, yo nunca llego a una empresa que va bien, ¿vale? Las empresas que confían en mí y que hablan conmigo es porque tienen algún problema y entonces, entre comillas, me necesitan. Alguien que tiene en su cuenta bancaria dinero y que está haciendo ventas todos los meses y que no tiene ningún problema, aunque no sepa, no me va a contratar porque entiende que no me necesita. Pues ves, yo ahí no estoy de acuerdo. Ya, pero es la realidad. Yo tampoco. Que ahí es cuando tendría que, ¿verdad? Ahí es cuando tendría que contratarte, porque decir, ya que me va bien, ya que me lo puedo permitir, voy a contratar a un director financiero que me lo optimice, porque muchas veces ese dinero que tienes en la cuenta bancaria te puede producir más si le das otro movimiento, ¿no? Le das una vuelta, no solamente cuando estamos malos, oye, hay que también tomar vitaminas todos los días y prevenir un poco. Efectivamente, pero mi realidad es que solo cuentan contigo cuando tienen necesidades. Porque cuando están bien, no se acuerdan, ¿vale? Entonces, ellos, aunque les robe mucho tiempo, que se lo roba, porque al final tienen que estar pendientes, porque tienen un auxiliar administrativo al que cada vez le dan más responsabilidades, pero no le dan formación, y entonces al final llegan a un momento en el que cuando llega el problema no tienen capacidad de gestionarlo. Y entonces ya llegas a momentos de apuros en los que tienes que empezar a tomar medidas, no voy a decir que drásticas, pero sí diferentes o más exigentes, ¿no?
Entonces, al final es verdad que cuando llegas a una empresa, lo primero que haces es entender por qué han llegado hasta ahí, qué es lo que necesitan, ¿no? E intentas hacer un escalado de cosas para simplificárselo. Pero al final, todos necesitamos, y yo entiendo que, claro, contratar a un director financiero, pues podemos estar hablando de una inversión muy grande, sobre todo si le quieres contratar en plantilla. Pero al final es verdad que hay soluciones, pues como la que yo puedo ofrecer, en la que dices, oye, mira, puedes hacer una consultoría puntual para ver cómo estás y ver qué puedes mejorar, y eso al final pues tiene un coste limitado. Puedes hacer una contratación parcial en la que, dependiendo de los servicios que necesitas, no es lo mismo que me pidas que me haga cargo de tu departamento de administración y que lo tutele y que me haga cargo de las renovaciones de pólizas, financiación y demás, a que simplemente pues quieras hacerme consultas puntuales. Bueno, al final hay distintos niveles de compromiso, siempre pasarán por una primera auditoría porque tomar decisiones en una empresa o ayudar en la toma de decisiones sin conocerla no tiene ningún sentido. Siempre tendrá que haber un punto de conocimiento, de entender la empresa, de ver cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí voy a tener que volver a mover porque esto se ha vuelto a apagar. Pero bueno, nada, qué sensible es esto. Ahí estás ahí. Nada, dame un segundo porque es simplemente eso, ¿vale? No pasa nada. Vale, no te preocupes. Y yo también añado también por mi parte, ¿sabes? Que es cierto que a lo mejor inclusive lo que sí se puede ofrecer, que lo estábamos comentando en nuestros programas de formación, ¿no? Que hay una empresa que, por ejemplo, dice, mira, yo a lo mejor no me puedo permitir el lujo de contratar una persona o hacer de manera permanente, pero sí que puedo solicitar esta auditoría para que me diga cómo estoy, cuál es mi estado de salud, entre comillas, empresarial, y luego contratar nuestra formación, decir, oye, te vamos a enseñar lo básico, te vamos a enseñar para que tú sepas hacer esto, esto y esto. Y cuando de vez en cuando vayas a cambiar o vayas a tomar una decisión relevante, tipo inversión, expansión, internacionalización o incluso pues buscar un partner, ¿no? O algún nuevo cliente que te suponga un pequeño reto, pues ahí a lo mejor contrato esa consultoría de nuevo y de momento pues me puedo formar, ¿no? Que eso también podría ser otra opción, que muchas veces la gente como que yo de eso no entiendo, ¿no? Eso lo lleva a mi asesor. Si tienes un negocio no puedes no entender, ¿vale? Tienes que entender, y esto no significa ni saber contabilidad ni ser financiero, simplemente significa tener la capacidad de tener una serie de datos, de tener un cuadro de mandos en lo que tú estás viendo lo básico. Es verdad que todos controlan las ventas. Está bien. Oye, no, hemos vendido más o menos y lo pueden comparar con el mes anterior o con el mismo mes del año anterior, no sé, comparaciones básicas. Pero luego cuando ya quieres entrar y decir, oye, ¿qué ha supuesto vender más? Porque yo tengo un montón de ejemplos de empresas que vender más les ha supuesto tener menos beneficio a final de año. Y aquí esto no, para mí no va de ventas, va de beneficio. Si yo resulta que estoy vendiendo 1 millón de euros para ganar 10.000 euros a final del año, no tiene ningún sentido. Prefiero vender 100.000 euros y ganar 80.000. Y eso ocurre en el mercado, ¿vale? Entonces, al final no se trata tanto de cuánto vendo, sino de cuál es el resultado que me está dejando. Si yo para vender resulta que tengo que incurrir en muchos gastos, si incrementar en un cliente... Tú imagínate, yo en mi caso, que estoy trabajando a nivel freelance y yo gestiono las empresas que gestiono. Si yo resulta que para gestionar una empresa más tengo que meter una persona a trabajar, a mí, en ese momento, para mí sería perjudicial, entre comillas, porque el gasto en el que yo tengo que incurrir para contratar a una persona por un solo cliente no compensaría. Entonces, tienes que tener un plan. Hay un momento en el que te puede costar un dinero, pero tú tienes que tener un plan y saber qué vas a conseguir. 5, 10, 15 o 20 clientes o los que necesites para cubrir a esa persona. Esto llévalo a una nave más grande para almacenaje, llévalo a una nueva máquina de producción, llévalo a donde quieras. Tú tienes que tener un plan de qué es lo que vas a conseguir y que en el corto plazo te pueda suponer pues el tener que incrementar tus costes, que no signifique que eso va a ir a costa de tu margen de beneficios, sino que tienes un plan para recuperar eso y efectivamente no solo tener el margen de beneficios que tenías antes facturando menos, sino crecerlo. Porque si tú cada vez que creces tu venta, cada vez tienes menos,
más vamos. Eso exactamente ha pasado con un cliente mío, una empresa de transporte, que han empezado a invertir en camiones, porque tenían pedidos, tenían una serie de viajes contratados y resulta que nos hemos sentado, hemos visto números y digo, pero si es que tú no puedes vender a ese precio, o sea, empezando por ahí, que ya cada vez que hacía un viaje estaba perdiendo dinero. Y no solamente no comprar otro camión, sino intentar reducir y renegociar incluso un contrato, porque también es cierto que ese punto de no saber a cuánto, cuál es el coste de producción de tu producto, para mí también es un tema gravísimo, ¿no? A ti te habrá pasado, mira, por la cara que pones, es lo más habitual, ¿no? Mira, hay decisiones que hay que tomar dentro de una empresa y no siempre son fáciles, ¿no? Y sobre todo cuando tú como asesor externo vienes a plantearlas, ¿no? Y tienes que valorar si todos los productos o servicios que tú estás ofreciendo los tienes que seguir ofreciendo o los tienes que quitar. Si tienes que atender a todos los clientes que tienes hoy o hay clientes que no son rentables. Y luego es una decisión que a veces es estratégica, ¿no? Porque el otro día habíamos con una empresa en la que tenía una línea de negocio que aparentemente era deficitaria. Pero cuando hacíamos los análisis para eliminar esa línea de negocio, resulta que estaba asumiendo prácticamente un 60% de la estructura. Si tú de repente quitas esa línea que era deficitaria, ese 60% de la estructura tenía que repartirla entre el resto de líneas y no eran capaces de asumirlo. Entonces, la empresa era más rentable teniendo una línea en pérdidas que quitándola. Claro. Pero eso solo se ve cuando tienes los números y los tienes bien asignados, y esto no significa que esa empresa no tenga que tomar decisiones sobre esa línea y que tenga que ver cómo reduce estructura o mejora la rentabilidad, y hay un trabajo. Pero la decisión no puede ser eliminarla, porque eliminarla la podía llevar incluso a la muerte. Claro. Entonces, al final, esto es lo que te decía al principio del todo. Oye, ¿qué hay que hacer? Tener los números. Exacto. Y antes de tomar decisiones, pues tienes que hacer simulaciones. También es verdad que el Excel lo soporta todo y que yo he hecho planes de negocio en los que me iba a ir maravillosamente y éramos muy optimistas, aún en el estadio más pesimista, ¿no? Y luego la realidad, pues dices, oye, mira, es que tú planificaste que ibas a tener un 20% de ventas en estos días que se suponía que eran los valles, pero porque ibas a hacer un trabajo que no has hecho, porque ibas a visitar unos clientes que no has visitado, porque ibas a hacer unos acuerdos que no has hecho. Entonces, al final, muchas veces no son los números, son las acciones que tienes que llevar a cabo para conseguir esos números. Exacto. Y entonces, al final, es toda una pirámide, desde tener claro cuál es el objetivo de a dónde quieres ir, saber cuál va a ser el camino y luego medir y ver la realidad. ¿Eres estricto a veces como director financiero? ¿O te adaptas? ¿O dices, mira hasta aquí? Quiero decir... Yo soy de la idea de que la dirección financiera es una pieza más de la empresa y que estás para ayudar a conseguir los objetivos. Yo muchas veces cuando hablo con otros compañeros y con mi entorno en el mundo de empresa y gente que trabaja en multinacional y siempre hablan del financiero como el que corta las alas, el que cohíbe los proyectos, el que no permite que se avance. Yo soy de la idea de que nosotros estamos para ayudar, pero también estamos para dar cordura, porque cuando tú hablas con alguien de ventas o de marketing, es gente muy optimista y todo va a funcionar bien y la campaña va a vender un montón, pero luego la realidad de los datos es que, oye, ¿por qué esta campaña va a vender más de lo que vendió la anterior? ¿De dónde salen esos números? Si vas a hacerla, o sea, sí, es una nueva campaña, has metido nuevos productos, pero al final es la misma campaña que haces todos los años. ¿Por qué crees que este año va a vender más que el año pasado? Entonces, claro, hay que darle cordura a eso en números, pero no desde el punto de vista de coartar las inversiones o los proyectos, sino ayudarles a que tengan sentido y que puedan ser exitosos. Porque decir a todo que sí desde el mundo financiero, no, venga, no pasa nada, y el comercial me dice que va a vender el doble que el año pasado. Pero ¿por qué vas a vender el doble? ¿En qué lo vas a documentar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué estrategias tienes? Y entonces a partir de ahí vemos si tiene sentido o no, si el mercado está dispuesto a aceptarlo y hacemos un trabajo de números que soporte eso que tú quieres hacer. Entonces, ¿hay que ser estrictos? Sí, yo creo que
que el futuro de la empresa a veces depende de que estas decisiones se tomen bien, pero siempre desde el punto de vista de sumar y de empujar conseguir los objetivos. Yo cuando me siento con el empresario no me siento a decirle que no va a conseguir su objetivo, sino a ayudarle a trabajar en cómo lo vamos a conseguir. Y en la mayoría de las ocasiones lo que hago es llevarlo a toda la empresa. Pues lo que te decía al principio, oye, tú llegas allí, presentación de objetivos, este año vamos a vender, porque siempre son, con todo el respeto, siempre son iguales, siempre son una cifra de ventas, vamos a vender no sé cuánto. Yeah. Y entonces esto, con los gastos que tenemos y las inversiones que vamos a hacer, nos va a dar un resultado de no sé cuánto. Pero luego cuando le preguntas, vale, ¿y esto a administración qué le importa? Porque que comercial venda el 20% más o el 15% más, ¿a comercial qué? ¿Más trabajo? Cuando consigan el objetivo, tú ves que comercial lo va a celebrar. O sea, comercial sí porque lleva unas comisiones, pero ¿y administración qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer almacén? ¿Y qué va a hacer producción? Y que, ¿sabes? Al final dices, oye, mira, estos objetivos hay que llevarlos a todos los departamentos. Eso en las multinacionales ocurre. Tiene sus OKRs generales, OKRs, es que utilizo terminología, perdón, los objetivos, resultado que quieres conseguir, ¿no? Decir, oye, yo quiero conseguir este resultado, vale. Y para conseguir este objetivo, ¿cuál es el objetivo resultado de cada departamento? Y luego, ¿cómo lo vamos a medir? Que son los KPIs, los indicadores de consecución de objetivos. Y cuando esto vaya bien y todo funcione, oye, ¿qué resultado tiene? ¿Cómo le afecta a esta persona? ¿Qué es lo que va a conseguir? ¿Por qué está dispuesto a celebrar que el objetivo de la empresa se ha conseguido? Pues todo eso hay que llevarlo a tierra. Es un trabajo, requiere tiempo, requiere reuniones, involucración de todo el mundo. Entonces es exigente. Cuando tú llegas a una empresa pequeña donde lo que necesitan es trabajar, esto les cuesta mucho. Pero si queremos tener grandes resultados... que te están escuchando, perdona David, que piensan que eso, entonces esto es para los grandes, pero tú, ¿a partir de cuándo dirías que un autónomo te puede necesitar? O sea, tú, para ti, ¿cuál sería el tamaño de una empresa que tú dijeras, mira, inclusive tú me puedes llamar? Mira, es verdad que nosotros estamos trabajando con empresas que ya tienen cierto volumen de trabajadores y de negocio. Podríamos estar hablando de empresas a partir de 10 trabajadores y que puedan tener un volumen de negocio a partir del 1.000.000 de euros o próximo al 1.000.000 de euros y que estén en una idea de crecimiento. ¿Por qué? Porque poner orden aquí es relativamente sencillo porque todavía es manejable el volumen, ¿no? Cuando te vas a empresas, por ejemplo, estoy trabajando con empresas que están facturando cerca de los 10 millones de euros y que están en situaciones en las que necesitan hacer este trabajo. Es mucho más laborioso y además están asumiendo un riesgo muchísimo más alto, porque cuando tú estás en un volumen de 10 millones de euros de ventas, el volumen de gastos que tú estás teniendo y el volumen de inversión que tú estás haciendo es mucho más alto. Por lo tanto, si tú llegas a este momento en situación de descontrol, es mucho más exigente lo que tienes que hacer, la repercusión en el personal y las personas que están dentro es mucho más, porque al final hay más miedos, entonces se va complicando. Entonces, a partir de ahí tendría sentido. La parte básica, como tú decías, por ejemplo, formativa, o de tener un sistema básico puntual de, oye, ¿y cómo puedo llevar yo mi cuenta de resultados? Pues eso se puede hacer una consultoría sencilla, más o menos breve, en el que, o incluso montarle simplemente un sistema en Excel básico donde ellos puedan meter sus datos y tengan un resultado por un coste pues muy asumible, no sé, podemos estar hablando de 200 euros o algo así, decir, oye, y a partir de 200 euros resulta que tengo una cuenta de resultados que yo he regalado gratis, ¿vale? Pero que es verdad que quizás solo la cuenta de resultados sin una explicación o pues a lo mejor no sería suficiente, pero bueno, me ofrezco a mandar esa explicación breve también de manera gratuita a los que estén y si hay alguien que ya entiende que eso le gusta y que quiere llevarlo a un siguiente nivel y crear un cuadro de mandos, bueno, pues sería hablar y fijar un precio. Pero empresas de más de 10 trabajadores en torno al 1.000.000 de euros ya podría tener sentido que hiciéramos una consultoría para poner en marcha. A partir ya de que están facturando más del 1.000.000 de euros, tiene sentido que puedan tener un asesoramiento externo que les ayude. Esto no sustituye a la asesoría es la que presenta los impuestos y habla muchas veces lo confundimos, que cuando pensamos que el asesor no hace la función del director financiero y viceversa. O sea, el director financiero al final lo que hace es dirigir, ¿no? Y decir, mira, esto aquí, esto te lo explico tal, esto a lo mejor podríamos
adaptar, esta inversión te interesa, esta no, pero luego al final asesor es el que procesa, el gestor, ¿no? En este caso es el que procesa la información, la que recibe y dice, mira, estos son tus resultados. Claro, Ahí los tienes. Mira, tienes que pagar IVA tanto. Mira, ese es otro de los problemas, claro. Al final, la asesoría tiene la información que tú le has mandado, que tiendes a mandarle 10 días antes de que presenten los impuestos y con una información limitada. Entonces, al final, la asesoría lo más que puede hacer es contabilizar facturas, sacar una liquidación de IVA y de eso que tú le has contado te puede hacer un balance de unas pérdidas y ganancias. Si además tú es una asesoría que va un pasito más allá, que hay algunas que van, pues te preguntan, oye, los clientes están todos cobrados, los proveedores están todos pagados, oye, dime cuánto debes para hacer un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias mejor, ¿no? O te llevan te llevan la cuenta, la típica cuenta del 555, que está donde van contabilizando las cosas que no saben lo que son, porque si tú no le dices lo que es, ellos no pueden saberlo. No es que lo estén haciendo mal, es que no saben lo que es. No pueden saberlo. Entonces, esto se trata de estar en el día a día. Por eso es interesante en empresas ya de cierto volumen, porque tiene una persona de administración que puede mantener el sistema. Y tú puedes montar un sistema básico en el que vas metiendo los datos, ya te digo, lo sacas del sistema y lo pegas. Pero es un sistema en el que tú mes a mes estás viendo la información y estás viendo la información que tú necesitas ver y estás viendo los clientes. Oye, los clientes me están comprando lo mismo, me compran más, me compran menos, están creciendo. Identificar de una manera sencilla con un copia y pega de las facturas emitidas, si tienes con alertas en Excel donde le pones colorines automáticos, donde si ocurre, oye, si este cliente me compra en el mes siguiente menos de no sé cuánto por ciento, me lo pones en rojo. Y tú entras y de repente lo ves y lo puedes ordenar. Y tocas un botón y te muestra lo que quieres ver, ¿no? Ese trabajo se puede hacer y mantener en empresas que ya tienen personal. Un autónomo que lo tiene que hacer él solo, pues vamos a un sistema un poquito más sencillo y que mantienen ellos mismos, pero que es interesante porque si no al final seguimos en lo mismo. No sé si mi negocio funciona. Si no sabes lo que vendes, eso incluso en marketing, haciendo en cualquier área, si no puedes saber lo que mejorar, si lo que no puedes medir, lógicamente. Si no lo puedes medir, dirías, porque David, seguramente habrá muchos autónomos que nos están viendo en este caso, a los grandes, por supuesto, directamente, que ya sabemos que luego se pongan en contacto contigo, que te pregunten, porque David, como es director financiero externalizado, pues os puede echar una mano, pero también para los que nos están escuchando y son autónomos que no tienen ese volumen de facturación, aparte de la formación, que esa, por supuesto, yo os invito a que nos escribáis que queréis saber más información, que la vamos a preparar en breve. ¿Qué consejo les darías? O sea, ¿a cada cuánto tiempo o qué les dirías? De que tengan a lo mejor algún proceso predefinido, ¿no? De verificación, etcétera, etcétera. Si tuvieras que aconsejarles algo, ¿qué les dirías sobre todo a los pequeños, ¿no? Los que facturan por debajo de 300.000 euros, por ejemplo? Imagínate, bueno, tienen 2 trabajadores como mucho. Bueno, pues especialmente importante tener controlado cómo va evolucionando su negocio, ¿vale? Y no es solo una cuestión de ventas, que es la parte que todos controlan, si estoy vendiendo más o menos, que esa parte es fácil y simplemente pues están haciendo el seguimiento, vendo más, pues voy bien, sino tener en cuenta cuáles son los gastos en los que estoy incurriendo. El otro día hacíamos un ejercicio, y es un ejercicio que se hace habitualmente en las empresas, y que es revisar los gastos generales. Al final tú estás en tu día a día, estás trabajando y tú no tienes tiempo porque estás enfocado en conseguir clientes de revisar tu gasto y ahora hay muchas empresas que te llaman un montón de veces. Telefonía, energía, seguros, no sé, hay un montón de gastos que tú tienes fijos que no revisas porque no tienes tiempo, porque tú te estás dedicando a tu negocio. Claro, si tu negocio te está dando rentabilidad, pues a lo mejor es interesante que no pierdas el foco a atender tu negocio. Pero ¿tienes cuantificado cuánto supone de tus ventas? ¿Cuál es el porcentaje que supone todos esos gastos? Pues al final, de una manera sencilla, con una pequeña cuenta de resultados casera,
tú puedes tener identificados los porcentajes de los gastos que tienes. ¿Qué porcentaje de gasto tengo en personal respecto de mis ventas? ¿Qué porcentaje tengo de gastos generales? Y de repente puedes identificar, si ves que eso hay, que te llama la atención algún gasto en porcentaje, y dices, oye, pero ¿cómo puede ser que tenga un gasto tan elevado aquí? Pues lo puedes revisar. Y estamos hablando de que puedes tener ahorros de cerca de un 10%, que significa directamente a tu cuenta de resultados, a tu margen de explotación, un 10% más cuando tú de repente reduces esos gastos. Y no has tenido que vender más, y no has tenido que subir los precios, que son estrategias que también tienes que valorar, pero simplemente revisando eso. Y yo, por ejemplo, que vengo del mundo inmobiliario y que en el mundo inmobiliario las pequeñas oficinas pues tienen muchos gastos estructurales, al final cuando te pones a mirar los gastos hormigas, el gasto en, no, es que tenemos una fuente de agua, no, el café de la oficina, no. De repente cuando a final de año te pones a sumar todos esos gastos, es sorprendente. Y cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuánto has gastado en café? No lo saben. No sabes, total. Pero ¿y cómo voy a saber cuánto me he gastado en café? Personales lo mismo, totalmente. Sí. Que esos pequeños detalles que no te das cuenta. Dices, mira, pero efectivamente, ¿cuántos cafés te tomas al día fuera de tu casa? Y si cada café te cuesta 2,50 o incluso 3, porque ahora mismo ya estamos en épocas de locura total, es que son 10 euros diarios. Entonces, 10 euros diarios, si lo multiplicas, es solamente ese café y esa tostada que te la tomas fuera de casa y ya no estamos hablando de más. Y yo no digo, mira, aquí, ¿ves? Esto es una forma eficiente de tratar la energía. ¿Qué es lo que hacen? Oye, pues si esto está vacío y no hay nadie aquí que se mueva, como es mi caso, que estoy sentado, pues se apaga la luz. ¿Crees que esto ahorra energía? Por supuesto. A mí ahora me está dando un poco de guerra que me tengo que levantar cada 2x3. Pero la eso verdad es bueno también, porque así haces ejercicio, ¿sabes? Claro, pero mira, me estoy ahorrando el gimnasio. Y yo lo que voy es, no digo que no te gastes ese dinero en el café, o que no te gastes ese dinero en la telefonía, o que no te gastes... No, digo que lo conozcas, que sepas lo que te estás ganando, lo que te estás gastando. Porque si tu negocio se lo puede permitir y a ti te gusta tomar café y desayunar, a lo mejor incluso, yo conozco, mis padres tenían un negocio que era un restaurante y la gente hacía negocios en el restaurante. Iban a tomar café y veían a la gente y hablaban con uno y se conocían y entonces eran un polígono industrial. Pues al final el señor del taller conocía al señor de la otra nave que estaba en otro sitio que no, y al final hacían relación y le llevaba el coche. Si está bien, pero simplemente digo, oye, tenlo controlado. Porque si tu empresa da beneficios y no necesitas tocar nada, pues tan contentos. Pero si mañana ves que tienes un problema, pues ahí tienes la información de qué puedo cambiar de manera inmediata que me permita mejorar la rentabilidad de mi negocio sin tener que hacer ingeniería financiera. Sí, porque ahí ya cuando nos vienen a nosotros, ¿sabes? Y yo empiezo a ver todas estas las cuentas y empiezo a ver que pues aquí hay un problema, estos gastos, o por ejemplo los gastos financieros, que muchas veces no nos fijamos y la verdad que ahora mismo las entidades bancarias igual, si alguien me escucha luego me fusilan, pero es cierto que yo revisando las cuentas de alguno que otro cliente, los gastos de mantenimiento son una verdadera locura de mantenimiento, de costes por ingresos, esas pequeñas cosas que no negocias porque siempre te han tratado bien y tal, y realmente el autónomo no tiene tiempo de mirar eso. Con alguno que otro cliente han sido más de 6.000 euros, te puedo asegurar. Claro, que pero... Estaba sorprendidísimo y digo, pero fíjate que es una verdadera barbaridad, porque si tú eso no lo negocias o no lo ves o no solicitas, pues a lo mejor que te lo devuelvan o solamente pagar 2 días más tarde. En algunos de los casos, que lógicamente hay muchos de estos gastos que se pueden reclamar también, las cosas como son. Pero... Te cobran 45 euros, por ejemplo, por no atender recibo al día. Si son 3 recibos que no atiendes, pues ya estamos hablando de una barbaridad y eso es suma, sigue. Y cuando veo gastos financieros en un momento dado, digo, pero esta locura que tenéis préstamos, no tenemos mucha financiación. Y ahí es donde también se detecta, que eso es un poco también esa función, ¿no?
Mira, con los bancos al final funcionan por campañas como muchas empresas, ¿vale? Y les voy a comparar, no sé si justa o injustamente, con las compañías de gas o con las compañías de telefonía, en la que de repente necesito captar deuda y estoy loco por dar préstamos y lo pongo súper fácil, y en el momento en el que estoy en el lado contrario son todo dificultades. Mira, alguien, perdona David, que me está diciendo que se te escucha el doble. ¿Puede ser por el tema de Instagram? Yo voy a bajar esto. Pues A ver no si lo sé. ahora se oye mejor. Hola. No sé Ahora si... sí. Sí, bueno, lo voy a poner esto más aquí, que se me vea igual, pero que esté más lejos. Ya vamos de paso a ver tu oficina. Sí, ¿verdad? Así nos enseñas, a ver. Bueno, a ver si así se oye mejor. Bueno, pues lo único que voy a mirar a esta pantalla en Instagram voy a quedar un poco de lado, pero bueno. No sé qué te... Ah, bueno, los bancos. Tú llegas, sacas la póliza de crédito con un banco y ahí te quedas. Mientras te la vas renovando, tú no miras ni comparas. Y hay veces que de repente tu banco en aquel momento tenía un buen precio, pero 5 años después te sigue cobrando parecido y tú no estás comparando. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Porque como yo estoy pendiente de mi negocio y tengo que estar atendiendo mi negocio, pues ¿qué es lo que ocurre? Que no tengo tiempo para gestionar otras cosas. Pero resulta que estoy incurriendo en una serie de gastos que podría mejorar simplemente atendiéndolo. Es verdad que en los bancos es interesante un poco, no muchísimo, pero un poco esa parte de fidelidad, ¿no? Cuando tú trabajas mucho tiempo con un banco y te conoce y tiene tu histórico, es verdad que en algunos momentos te viene bien. Pero hay en otros en los que les da igual, porque meten tus datos en una maquinita donde el señor de riesgos le sale un color naranja o rojo o verde y toma una decisión y le da igual quién seas, los años que lleves trabajando con ellos, y volvemos a lo de siempre. Además, los bancos, cuando te va bien, todos son facilidades, cuando te va mal, de repente, yo he tenido muchos casos en los que, oye, no, es que las cuentas no salen muy bien, entonces te vamos a renovar, pero tienes que contratar un seguro. Pero vamos a ver, si las cuentas no salen bien, ¿cómo me vas a meter más gasto? Tendrá que ser al revés, tendrás que decirme, vamos a ver, que tienes 3 seguros, quítatelos y así me pagas el préstamo, me pagas la financiación. No, te vendo un seguro, además más caro de lo que marca el mercado siempre, y dices, pues no lo entiendo. Sí, eso es lo que yo precisamente el otro día decía a los clientes. Digo, mira, y es verdad que lo que no quiero que me baneen los bancos, porque también es cierto que estoy colaborando con ellos, pero no pidas una financiación cuando la necesitas, porque cuando tú necesitas una financiación y demuestras que la necesitas, entonces cuando no te lo dan. Y hay otros clientes que han hecho comentarios y dicen, oye, pues yo, a mí me están ofreciendo y tal, pero yo no quiero una financiación, yo no tengo nada, no necesito nada y tal. Y digo, claro, por eso te lo están ofreciendo, porque el banco, por desgracia, lo que hace es que cuando tú no necesitas sus servicios, es cuando te lo ofrecen. Entonces, yo muchas veces, y cuando los clientes me preguntan, dicen, entonces, ¿qué hago? Y digo, pues haz como si no lo necesitaras. O sea, lo que no puedes ir es a un banco achatado, ¿sabes? Con la cabeza baja, en plan, sé que muchas veces es complicado, ¿no? Porque cuando tienes una situación que lo necesitas y lo necesitas, pero a lo mejor es preferible ir a 3 o 4, o ir a 5, o ir a 6 y decir simplemente que vas a comparar las condiciones, a no ser que evidentemente se te note porque ya tienes todas las cuentas en números rojos, ¿no? Pero quitando ese caso, es mucho mejor cuando tú preves esta situación y vas simplemente para ver qué te pueden ofrecer. Y aquí es lo que hablábamos, no tener una cuenta bancaria, sino tener varias cuentas bancarias, las que operes normalmente con una manera habitual, porque ¿qué ocurre? Cuando tú te casas con uno, y este uno de repente te dice, lo que tú decías, ¿no? Tus números no son demasiado buenos, contrátame un seguro, pues es que estás muerto. Porque claro, ya cuando tus números no son tan buenos, ya ahí no te quiere nadie. Es como... Pero Silvia, esto se soluciona con previsión. Cuando tú tienes los datos de tu empresa, tú te puedes anticipar a eso, porque tú al final estás viendo lo que está ocurriendo. Y si tú resulta que estás incurriendo, mira, hoy hacíamos un análisis con unos compañeros en los que estábamos mirando y decíamos, tú llegas y negocias con un proveedor pagarle a 30 días y es un producto que tú vendes antes, vale.
claro, mientras tú estás en el negocio, el proveedor te manda mercancía, tú vendes y pagas, y tú vendes y pagas, y tú vendes y pagas. Pero si tú no estás verificando si estás vendiendo realmente en beneficio y tienes controlado eso, puedes llegar a un momento en el que, aunque tú estés vendiendo, no puedas atender las facturas. Porque si tú tienes unos gastos de estructura que realmente no te están dejando el margen operativo que necesitas, o estás retribuyendo un préstamo y estás devolviendo el préstamo y pagando los intereses, tú tienes que tener controlado de que realmente tienes el dinero que necesitas para poder seguir pagando al proveedor. Porque si tú dejas de pagar al proveedor y el proveedor deja de servirte, de repente tu negocio está cerrado. Exacto. Y esto es algo que ocurre. Negocios que son rentables a largo plazo, que en un corto plazo tienen que hacer una inversión muy elevada de dinero y que resulta que por la financiación en la que se han metido no son capaces de atenderlo. Y dices, oye, es que si esta financiación en lugar de costarme 2.000 al mes me costara 1.000, yo podría pagar y tener dinero. Pues es que eso son datos que tienes que tener. Y no puedes esperar a que te ocurra llegar a decir, este mes no tengo para pagar el préstamo o no tengo para pagar el proveedor porque durante un tiempo tenía un colchón, el del propio préstamo, y ahora de repente llega el punto en el que no tengo dinero y tengo que pedir una refinanciación o pedir más dinero. Pues ¿esto cómo se soluciona? Teniendo los datos. ¿Qué datos? Los básicos. Oye, no te estoy hablando de saber contabilidad, no te estoy hablando de saber de amortizaciones, no, te estoy diciendo que pongas los ingresos, que pongas los gastos, que los gastos los tengas un poco en gastos operativos y gastos estructurales. Oye, el alquiler es operativo estructural. Bueno, pues yo lo pondría como estructural. ¿Por qué? Porque mañana dejas de vender y el alquiler no puedes dejar de pagarlo tan inmediatamente. A lo mejor sí, pero todo hay cosas que requieren un tiempo. El personal. Oye, el personal, tú no llegas al día siguiente y dices que se vaya. Y si le dices que se vaya, tiene un coste. Entonces, todo eso lo tienes que tener controlado, saber porcentualmente y tener una previsión de un año. Oye, esto es lo que yo espero que ocurra. Y luego mes a mes comparar. ¿Ha ocurrido lo que yo creía? Bien, pues perfecto. ¿No ha ocurrido? ¿Ha sido mejor o peor? ¿Ha sido peor? ¿Qué voy a hacer? ¿Ha sido mejor? Perfecto, vamos a ver. Pero muchas veces nos empieza a ir bien el negocio y lo primero que hacemos, ¿qué es? Gastar e invertir más porque queremos generar más. Y hay veces que lo primero que tienes que hacer es un pequeño colchón. Oye, ¿y si guardo el dinero de 6 meses? ¿Qué ocurriría? Porque a lo mejor no puedo hacer la inversión hasta el año que viene, pero resulta que termino este año y tengo un colchón de 6 meses de mi negocio en el que sé que mis gastos fijos los tengo cubiertos durante 6 meses. Me viene el COVID, cierro durante 3 meses un negocio cara al público, hostia, yo tenía 6 meses ahorrados. O te deja de pagar un cliente, que esa es otra. O te deja, bueno, en un momento dado te puedes dejar de pagar, efectivamente, que eso es lo que muchas veces yo también digo, y esa previsión, además de lo que tendríamos que saber, que si tienes que dejar de pagar algo porque no te queda más remedio, también analizar qué cosas puedes dejar de pagar y cuáles son las que son imprescindibles de pagar, porque lógicamente no es, tienes que a veces elegir, ¿no? Porque en estas circunstancias, cuando el cliente está realmente muy afectado o tiene algún tipo de problema, mientras está intentando resolverlo, también debes saber qué cosas y en qué momentos el coste financiero y coste operativo va a ser el mínimo posible y el impacto mínimo posible. Lo que tú dices, dejar de pagar un proveedor es que de repente te cierras el negocio. Claro. Sí. Mira, el otro día estábamos en una empresa con la que estamos pues, en conversaciones para ver si les podemos ayudar. Y ellos tienen una decisión que es estratégica para ellos, que es un restaurante y quieren servir muy rápido, ¿vale? Entonces, su objetivo es servir en menos de 5 minutos, ¿vale? Eso requiere un esfuerzo de personal importante. Entonces, es una decisión estratégica que ellos han elegido y está bien. La pregunta que yo les hacía, oye, ¿y si revisamos esto? ¿Y si en lugar de servir en 5 minutos sirvieras en 15? ¿Qué ocurriría a tu negocio? ¿Realmente sea relevante? A lo mejor resulta que eso no afecta en nada al personal o a lo mejor te dice que necesitas 2 personas menos. ¿Cómo afectaría eso a tu cuenta de resultados? Entonces, al final, muchas veces se trata de tener la información y eso no significa que vas a cambiar tu decisión. Ellos tienen clarísimo que esa decisión no la van a cambiar y que para ellos es estratégico y van a seguir así. Pero al final se trata de medirlo y de tener la medida para poder decidir. Porque si resulta que tu negocio deja de ser rentable por esa decisión estratégica, pues o cierras el negocio o cambias la decisión. Entonces, al final,
probablemente en este caso, evidentemente, es un negocio que va bien y que es rentable y siempre es un ejemplo que pusimos ahí encima de la mesa desde el punto de vista de cosas que podíamos hacer para analizar datos, ¿no? Pero al final se trata de tener esos datos analizados. Si yo tengo controlados cuáles son mis gastos hormiga en cafés, en la máquina del agua, no sé, en una serie de gastos de los que puedo prescindir, no significa que hoy vaya a prescindir de ellos, significa que si mañana necesito ahorrar en un punto, ya tengo la información de dónde y de cuánto voy a ahorrar. Porque Sí, muchas veces llega así. Carácter inmediato, claro. Claro, si voy a dejar de tomar café fuera, pues oye, mira, mídelo, porque si resulta que cada vez que estás tomando café en el bar estás haciendo negocios, a lo mejor es rentable esa inversión. El otro día con otra empresa hablaba, oye, quiero revisar mis gastos de viaje. Bueno, mira, no hay que revisar tus gastos de viaje, lo que hay que revisar tus gastos de viaje con lo que consigues en tus gastos de viaje. Porque si tus gastos de viaje son comerciales y lo que vienes es con nuevas ventas, pues a lo mejor no hay que quitarlos, lo que hay es que subirlos porque necesitamos subir las ventas. Entonces, no se trata de poner o quitar, se trata de tener los datos para poderlos analizar y ver cómo afectan a nuestro margen de contribución de nuestra empresa. Y con eso tú decides, oye, yo prefiero tener un margen de contribución más pequeño, pero seguir teniendo 5 estrellas en Google porque todos mis clientes dicen que les atiendo muy bien. ¿Cuál es el problema en eso? No hay ningún problema. Esto no se trata de subir el margen de contribución por subirlo, se trata de tener sentido en eso que estoy haciendo y que ese margen de contribución no sea negativo y me permita continuar con mi negocio. Porque si yo tengo 5 estrellas en Google, pero estoy perdiendo dinero, pues a lo mejor cada 5 estrellas que me ponen están cavando la tumba de mi negocio. Entonces, hombre, yo no digo que no haya que optar y hay que perseguir esas 5 estrellas siempre, porque el servicio al cliente es básico, pero hay que tener claro cuál es la inversión que estás haciendo para conseguir eso y tienes que conseguir las 5 estrellas haciendo rentable tu negocio. Claro. Oye, David, yo te voy a preguntar, porque como el tiempo se nos va volando, a ver, dime si pudieras resolver un problema financiero de todas las empresas del mundo, si pudieras hacerlo, si estuviera en tu poder, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que, y vuelvo al inicio de la sesión, lo más importante para no tener problemas financieros y evitar los números rojos es medir la información de tu empresa, tener los datos. Esa es la cura, porque cuando tú detectas que tienes una desviación que te está dando problemas, la puedes corregir. El problema es cuando esa desviación no la tienes y tú estás vendiendo un producto y ese producto estás perdiendo un céntimo. Si vendes un producto, un céntimo no es nada. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la calle y no nos hemos agachado a cogerlo? Pero si tú estás vendiendo 1.000 millones de productos a un céntimo de pérdida, ¿cuánto es tu pérdida? Entonces, al final, lo importante no es tanto a veces la desviación, sino el tenerla controlada y el volumen al que te enfrentas de esa desviación. Entonces, para evitar los números rojos, siempre se parta de tener los datos. Y a partir de ahí, pues dependerá de cada empresa el que trabajemos de una manera u otra. Pero solo se podrá trabajar si tiene los datos. ¿Tú crees que la IA va a agilizar ese proceso? ¿Cómo es tu opinión personal sobre la IA? Porque por supuesto. La sí. IA, mira, es verdad que como dicen los expertos con los que ahora estoy trabajando mucho porque estoy colaborando con una empresa de informática que además es una startup y que está muy metido en todo el mundo de la inteligencia artificial, es verdad que a veces tiene alucinaciones, como ellos dicen, ¿no? Pero a la hora de gestionar datos es una ayuda importante, porque si tú quieres hacer previsiones a futuro, al final cuando te pones a hacer previsiones, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Inventarnos los datos. Cuando tú llegas y te pones a mirar datos hacia atrás para hacer una previsión a futuro, pues lleva un montón de tiempo. Tú llegas y a la IA le metes la información de los últimos 3 años y le dices, oye, quiero que me calcules una previsión para los próximos 3, teniendo en cuenta que el mercado va a cambiar de esta manera, que vamos a hacer estas inversiones, y al final le das una serie de parámetros que serían los mismos que tú utilizarías para crearlo y te da un resultado. Y te lo da de manera inmediata. Entonces ya no trabajas en crear esos datos, sino que lo que trabajas es en coger los datos que te ha dado, revisarlos y hacer los ajustes ya con conocimiento de lo que tú quieres. Porque no serán perfectos, pero tienes unos datos que están basados, porque la gestión que haces sobre datos que tú mismo le facilitas es bastante importante, ¿no? Y luego encima además tiene bastante facilidad a la hora de buscar información en la red y encontrar datos, pero siempre tienes que pasarle luego un poco esa revisión profesional de entender lo que está diciendo y ver si tiene sentido
y si no, pues ya tú manualmente hacer las correcciones que consideres. Pero para mí creo que la IA es el futuro que viene a ayudarnos. Mira, vamos a ver qué te parece, que en nuestras formaciones, que las vamos a lanzar, bueno, David ya lo está haciendo, pero yo las voy a lanzar, en nuestras formaciones vamos a añadir ese capítulo, que yo además como he hecho máster de la IA, ahí ya me estoy haciendo experta verdadera y me estoy ahí con el chat y haciendo íntima, casi, en ese aspecto. Pues David, se nos ha ido el tiempo, 1.000.000 de gracias, que sepáis que os va a llegar el mega regalo tanto para la productividad como para preparar tu cuenta de pérdidas y ganancias, que va a ser súper. David ha propuesto, ahí me he quedado con ella, además queda grabado, que a los que queráis contactar con él y no entendáis los números, le podéis escribir y os lo explicaría, o simplemente pues que necesitáis algo más profundo, pues le podríais contratar, porque ahí está, ¿no? Estaría encantado de escuchar vuestros problemas, donde necesitáis en algún momento dado un apoyo. Y desde luego os vamos a mandar información sobre el programa, que va a ser sobre todo para pequeñas empresas que facturan por debajo de 300.000 euros, que va a ser un programa muy sencillito para que entendáis vuestros números, para que sepáis cómo solicitar financiación, cómo no hacerla, qué errores no cometer, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Yo añado que la semana que viene, David, tú tampoco no te lo puedes perder, porque la semana que viene tengo también un experto, igual que tú, que nos hablará de diplomacia e inteligencia directiva. Ojo, que ahí estamos hablando de qué hacer, qué no hacer, cómo habla nuestro cuerpo sin que nosotros lo sepamos, que junto con el director financiero, lógicamente, tiene que haber un director que sea la cabeza visible de la empresa, y que muchas veces esa imagen de lo que hablamos, ¿no? Por un lado, poner en condiciones tus números de la empresa, pero por otro lado, poner en condiciones también la imagen que quieres transmitir, es súper importante. Ahí hablaremos de imagen digital, de reputación también, que son temas muy importantes. Yo esta mañana estuve en una charla que me ha encantado, porque fíjate, todo, hasta en una negociación, dependiendo de cómo te sientes en una mesa, todo tiene importancia, ¿sabes? Yo hoy he elegido, fíjate, adrede el color, que no sé si sabes lo que quiere decir el color azul. No lo sé, pero yo también me he puesto de azul. ¿Ves? Porque el color azul, según lo que me han dicho esta mañana, se utiliza mucho para despertar confianza. Y como yo tengo mucha confianza en ti, pues digo, mira, lo voy a hacer para que además los que nos están viendo que también la tengan, porque yo sí confío en ti, pues lógicamente quiero que también los demás lo hagan. Pues muchas gracias, Silvia. Bueno, para todos, que sepáis que el primer regalo que vamos a mandar tiene que ver con la mentalidad, porque bueno, soy experto también en gestión de equipos de alto rendimiento y en productividad, y el primer regalo tiene que ver con eso, con la parte de mentalidad, que es fundamental, porque si no tenemos la mentalidad de hacernos, de enfrentarnos a las cosas, a nuestros negocios de esa manera, pues es difícil conseguir resultados. Y luego la otra ya sí tiene mucho que ver con la parte numérica, y como dice un buen amigo mío, dice, bueno, esto es mi mejor amigo, que es un Excel, ¿no? Siempre un Excel es nuestro mejor amigo para el control financiero y para revisar las cuentas. Entonces, bueno, pues que lo tengan en cuenta, que quizás el primero, después de todo lo que hemos hablado hoy, pues quizás no tenga mucho que ver en el sentido de puramente lo que es numérico que hoy hemos tratado, pero tiene la otra parte que es de mentalidad y que es básica también, y que sin ella tampoco se consiguen resultados. Entonces, bueno, que tendrán las dos caras de la idea. Bueno, no te lo vas a creer, pero yo ahora mismo me cambio al canal de Select Coach, donde voy a hablar con Javier Santos sobre las creencias que nos limitan nuestro tema mental, porque para que te lleguen los números tal como te lo tienen que
que llegar, pues primero te tienes que adaptar a ello. O sea que ahora cámbiate, ¿eh? Ahora Muy bien, cámbiate al canal y si quieres hacerle alguna pregunta, que es otro de los cracks, que yo es que tengo la suerte que me rodeo de muchos cracks, eso es maravilloso. Así que nada, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, muchas gracias a los que habéis estado allí. Se me ha olvidado decir que podíais haber hecho preguntas, veo que no había alguna, con lo cual creo que ha quedado todo claro. Y si no, nos podéis escribir. David Gómez Unix es el perfil de Instagram de David, así que el nuestro de Te Financiamos _TF, Like Coach. Nos podéis buscar por LinkedIn y hasta el martes que viene, que tenemos otra charla con expertos. ¿Vale? Muchas gracias, David. Adiós. Adiós.